Espacio patrocinado por Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. 942-229-600. Sing, oh, 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 don't wait for England to chime, not for your heart or mine. I know time is never kind. You missed your. La esclerosis lateral amiotrófica, ELA, es una enfermedad neurodegenerativa incluida entre las enfermedades raras que provoca la parálisis progresiva de los músculos con una esperanza de vida media entre 3 a 5 años. Comienza a partir de un deterioro progresivo de las neuronas motoras. A partir de ese momento se manifiesta, pero la manifestación o la forma de desarrollarse pues no es la misma en cada uno de los afectados, tiene una particularidad y se desarrolla principalmente en dos subgrupos que son la ELA vulvar y la ELA espinal. Dentro de cada uno de estos subgrupos pues tiene diferente evolución. Es una evolución normalmente rápida, en la cual la vida del afectado y de los familiares pues sufre un cambio o experimenta un cambio realmente brutal. A partir del momento en el que comienza bien ELA vulvar, que empieza en la zona del bulbo raquídeo, o bien la ELA espinal, que empieza en las extremidades, el afectado comienza a perder progresivamente fuerza de su sistema motriz, de tal manera que pues, deja de caminar, deja de poder mover los brazos, poder escribir, poder comer por sí mismo, pierde también la facultad de mover el tronco y en la zona del bulbo raquídeo pues, lo que pierde es la capacidad de digestión, la capacidad de habla y la capacidad de respiración, que es lo que convierte a la ELA en una enfermedad fatal. No hay una prueba específica para diagnosticar la esclerosis lateral amiotrófica, de tal manera que todo es un ensayo-error a partir de la cual a los afectados se les hace una serie de pruebas, algunas de ellas más dolorosas, otras menos, que tiende a durar de media 11,4 meses. Todo es por descarte, de tal manera que se le hacen pruebas para determinar si tiene alguna enfermedad neurodegenerativa, que sí que tiene una prueba específica. Al haber un descarte y después, por otro lado, viendo cuál es la evolución de la enfermedad, el neurólogo termina diagnosticando esclerosis lateral amiotrófica. La sintomatología es muy variable, de tal manera que no hay un síntoma claro que determine que hay una ELA. Siempre los primeros pasos en una ELA son confusos, en los cuales el diagnóstico es erróneo, o se piensa o se tiende a pensar, evidentemente cualquier médico tiende a pensar que la enfermedad que tiene su paciente es lo menos lesiva posible, ¿no? De tal manera que si lo que ven, por ejemplo, es un debilitamiento en una mano, pues piensan lo primero que es el túnel metacarpiano antes de pensar, evidentemente, que es una enfermedad de este calibre. Los dos tipos de ELA que existen son los que nos comentabas anteriormente. Sí, realmente hay 8 tipos, pero se agrupan en dos principalmente, que son vulvar y espinal, que además son los más habituales. Sí que hay otros tipos, como puede ser la esclerosis lateral primaria, u otras ELAs que no empiezan en una zona focalizada, como puede ser una pierna o un brazo, sino que empieza en un lateral del cuerpo, en otro lateral, de tal manera que tanta variabilidad lo que genera es una mayor complicación para los médicos para poder llegar a dar un diagnóstico. Por eso hay tipos de ELA en los que
tardan en diagnosticar 5 meses, 8 meses, y hay otras en las que el error es más fácil de cometer y puede haber una persona con un diagnóstico erróneo durante 2 años. He pensado que una persona con la determinación y la motivación adecuadas es capaz de conseguir cualquier cosa que se proponga en la vida. Cualquier cosa. En este momento estoy sentado en mi silla de ruedas. No puedo mover prácticamente nada de mi cuerpo, me alimento con una sonda directamente al estómago, no puedo hablar y respiro con dificultad a través de una traqueotomía. Y a pesar de todo ello, puedo decir que la mía es una vida marcada por el éxito. Realmente el diagnóstico, la importancia que tiene es que la ELA es una enfermedad que no tiene cura, eso es verdad, pero sí que tiene tratamiento. El tratamiento puede ser, se puede decir que es costoso para los afectados porque tiene que ver con una atención de fisioterapia, con una atención de logopedia, con una atención de psicología, tanto para ellos como para los familiares, que también es necesario, también lo necesitamos. Sin embargo, al no haber una prueba específica que lo diagnostique, lo que hace es retrasar este tratamiento, que lo que va a hacer es no solamente mejorar la calidad de vida del afectado, sino que prolongarla, en la medida de las posibilidades, pero siempre prolongarla y mejorar la calidad de vida, de tal manera que conseguir simplemente una prueba específica que diagnostique con claridad la esclerosis lateral amiotrófica sería un avance. Los afectados, digamos, que se enteran en todo momento de los procesos, de la evolución Sí. De la enfermedad en sí, son totalmente conscientes. Es quizás ese uno de los puntos más duros de esta enfermedad, que el paciente ve cómo se va degenerando poco a poco. Sí, realmente es uno de las grandes complicaciones que tiene la ELA y uno de los motivos por los que la Organización Mundial de la Salud la sitúa pues, como una enfermedad tan devastadora, ¿no? Porque el afectado es consciente de todo, absolutamente todo lo que le sucede. De hecho, en la ELA lo único que no se pierde es la capacidad de los esfínteres, aunque se pierde fuerza y evidentemente cuesta, pero la capacidad de los esfínteres no se pierde, tampoco la capacidad auditiva, la vista y la consciencia. Son los únicos puntos que no se pierden en la ELA. Todo lo demás se convierte en una cárcel para el afectado, ¿no? Que la mente funciona al 100%. De hecho, bueno, el hecho de potenciarla tanto llega a funcionar al 200%, pero no hay un cuerpo que la siga. Muy costoso, nos comentabas. Sí, eso es. Cuesta mucho porque, además, no solamente cuesta mucho, sino que en una región como en Cantabria es difícil conseguir tener a unos profesionales que puedan atender a gente pues, que tiene enfermedades neurodegenerativas, no solamente ELA, porque requiere una fisioterapia muy compleja, por ejemplo, ¿no? La fisioterapia debe ser una fisioterapia pasiva, fisioterapia activa. Además de esos dos tipos de fisioterapia, tiene que ser una fisioterapia en torno a lo digestivo y una fisioterapia respiratoria. Entonces, encontrar a un profesional que sea capaz de aglutinar todo es complicado, y después es eso, el coste que puede tener para unos afectados cuya enfermedad genera, pues, dentro de las enfermedades neurodegenerativas, que son enfermedades realmente caras o costosas para los afectados y para los familiares, la ELA es realmente pues, es la más costosa, ¿no? Está en torno a los 45.000 euros anuales, de los cuales hay una parte que cubre el Estado, como en todas las enfermedades, que tiene que ver con el tratamiento en el hospital y aparte con la medicación que se les proporciona, que son aproximadamente unos 16.000, 17.000 euros, lo que cuesta al Estado el afectado, y todo lo demás, la enfermedad, o sea, la hipoteca de la enfermedad, lo que queda, le supone un coste al afectado que sale aproximadamente a unos 1.800 euros al mes, que eso no lo puede soportar nadie, de tal manera que lo que hacen es eliminar costes, y al eliminar costes lo que hacen es reducir su calidad de vida, rebajar su esperanza de vida. Una vez que superé el shock inicial, decidí hacer de mi vida el mejor ejemplo de lucha y superación para mis hijos. En poco tiempo una idea fue tomando forma en mi cabeza. Puede que no me fuera a dar tiempo a enseñarles las cosas más básicas, sin embargo, estaba en una posición inmejorable para enseñarles algo mucho más importante: luchar por superarse para vivir y ser feliz, incluso enfrentándose a las mayores adversidades posibles. Nos comentabas en el magazine, Fernando, que influye mucho en esta enfermedad, desgraciadamente, el código postal, ¿no? O sea, no es lo mismo la situación de estos afectados en Cantabria que en Madrid, por ejemplo. Eso es.
Sí, porque por ejemplo, Madrid tiene el Hospital Carlos III, que es un hospital de referencia. Aquí tenemos Valdecilla, en el cual se trabaja realmente muy bien, pero aún así, siempre para los afectados, pues nos gustaría pues, llegar a más, ¿no? Evidentemente, los límites o las limitaciones de los servicios sociales son los que son, pero vemos la diferencia entre Madrid y Valdecilla, o bueno, es que Madrid es centro de referencia, ¿no? Pero tiene una unidad de ELA en la cual un afectado pues, va un día y en un día le atienden todos, el gestor de casos o un enfermero especializado en ELA, que allí bueno, es una mujer que se llama Yolanda. Ella conoce perfectamente la enfermedad, conoce perfectamente al afectado y da unos consejos que son realmente muy valiosos para el día a día, ¿no? Y eso pues evidentemente pues, es algo que nos gustaría el día de mañana pues, disfrutarlo aquí, pues, para que los afectados pues, tengan una mejor atención en la comunidad, sin que ese código postal prime o importe. La situación de los afectados en Cantabria a día de hoy es mucho mejor que hace un año. Aún así, todavía evidentemente queda mucho por trabajar y bueno, poco a poco las instituciones, a partir de un convenio que se hizo con la Fundación Luzón y a partir de todo el trabajo que se viene haciendo durante este año, sí que es verdad que la situación de los afectados de ELA en Cantabria es mucho mejor de la de hace un año. Aún así, pues tenemos que seguir trabajando y también tenemos que hacer mucho desde la asociación para poder facilitar o dar acceso a los afectados de los servicios que requieren o que necesitan sin que eso suponga un gran coste adicional a su vida. Suficiente les ha tocado, suficiente nos ha tocado con tener esta situación como para que encima lo que haga es pues, ponerte en lo que se podría llamar un riesgo de exclusión social en el caso de que aceptes costear el íntegro de la hipoteca que genera la esclerosis lateral amiotrófica. La Asociación Canela, bueno, tiene de facto tiene 11 meses, aunque bueno, empezamos a hacerla en junio del año pasado y bueno, durante todo este tiempo, este primer proceso, pues la necesidad que veíamos pues era una necesidad sobre todo de atención, ¿no? Progresivamente hemos ido viendo más necesidades conforme nos hemos ido profundizando más en el tema de la esclerosis lateral amiotrófica y surgió pues como una necesidad que teníamos tanto afectados como cuidadores, que no dejamos de ser familiares de afectados, que evidentemente no tenemos grandes conocimientos o ningún conocimiento incluso en enfermería, en atención, etc. Las personas mayores pueden tener mayores conocimientos de ello pues por el tipo de vida que han llevado, que no es la misma que llevamos las personas jóvenes a día de hoy. Y después, de otra parte, pero lo que no tienen pues son evidentemente las fuerzas que tiene una persona joven a día de hoy. Entonces todo se rompe en parte, ¿no? Y era necesario pues una formación, una ayuda y esto pues lo estamos planeando desde la Asociación Canela, que con 11 meses que tenemos todavía estamos naciendo, empezando, pues escalando un poquito pues cada peldaño que damos con muchísima ilusión, pero no deja de ser unos primeros peldaños que tienen que asentarse y llevarnos a que el día de mañana pues, los afectados de ELA puedan tener una mejor calidad de vida sin que eso le suponga pues, un coste que no se pueden permitir. Un cielo gris ciñó ese amanecer.
11 meses de trabajo en el que ya habéis hecho muchas actividades. Cuéntanos. Sí, hemos hecho bastantes actividades. Hemos dado, o sea, lo que hemos procurado es dar visibilidad a la enfermedad, ¿no? Porque todo aquello de lo que no se habla es algo que no existe. Eso es innegable y la ELA pues es una realidad muy doméstica. Al ser una realidad muy doméstica se queda en las puertas, o sea, de puertas para adentro, ¿no? Yo recuerdo al principio al empezar con la asociación, pues hablando con gente, había gente que incluso decía que, bueno, que para explicar lo que tenía, por ejemplo, su padre, pues lo que decía era que su padre tenía cáncer de huesos, porque lo de ELA no lo iban a entender, ¿no? Es decir, es algo que no se conoce y como no se conoce no existe. Y es algo que es muy cruel, o sea, es muy doméstico, solamente se ve en casa, pero en casa se sufre, ¿no? Lo sufre el afectado, lo sufren los familiares y sobre todo la ELA es como puede ser el cáncer o como puede ser este tipo de enfermedades que son tan devastadoras, es un enemigo interno, ¿no? Y contra un enemigo interno no se puede hacer nada por mucho que se quiera. Pero además no solamente es un enemigo interno, sino que es realmente limita todo lo complica, ¿no? Hasta pasar una página, hasta rascarse, hasta, o sea, o sea, cualquier cosa, cualquier actividad cotidiana la destroza. Y no solamente eso, sino que no hay una esperanza como puede haber en otro tipo de enfermedades que tienen unas operaciones, que tienen unos tratamientos más médicos o clínicos e incluso operaciones y curas. En este caso no es así, entonces añádele el hecho de que la persona que está experimentando esta enfermedad, si la cosa no cambia, que ojalá cambie porque está habiendo muchísima investigación a día de hoy en comparación a lo que había antes, no hay una barbaridad, pero sí que hay cada vez más investigación en esclerosis lateral amiotrófica, eso pues se agradece y ojalá pronto se encuentre una cura, pero mientras que no se encuentre una cura, lo que es innegable es que un afectado de ELA no se sabe el tiempo que va a vivir, ¿no? Hablar de tiempos es absurdo porque cada persona es un mundo. Entonces hay gente que lleva, por ejemplo, el otro día hicimos una exposición en Santander, en el Palacio de Exposiciones, y vino Marisa, una afectada del País Vasco que lleva 26 años con ELA, ¿no? No quiere decir que sea mortal de necesidad ni nada por el estilo, sino que en ese sentido cada persona es un mundo, pero sí que es verdad que el momento en el que está viviendo en ese momento es el mejor de lo que le queda, ¿no? Y entonces eso es lo que hay que trabajar porque el día de mañana pues esa situación cambie y haya una esperanza mayor. Siempre y cuando no la haya, pues lo que hace a los enfermos de ELA, como se dijo en el Congreso de los Diputados hace poco, les convierte en los más vulnerables entre los vulnerables, ¿no? Y eso es son personas por las que hay que luchar porque tengan una mejor calidad de vida. El día su vida cambió y un miedo atroz le invadió. Y luchar por vivir y buscar solución, condenado a sentir una gran frustración. Querías insistir, Fernando, en esta entrevista en el papel que juegan los voluntarios en la asociación y la importancia de hacerse voluntario. Sí, eso es. Bueno, de una parte tenemos una gran necesidad de dos sectores, ¿no? Que siempre son sociales, que son especializados y no especializados, ¿no? De una parte insistimos siempre en la vulnerabilidad de la ELA y la necesidad de que todos jugamos en esta lotería, ¿no? Es una lotería de desgracias que les toca a unos, a otros no. Es azar totalmente, ¿no? En el 95% de los casos es azar, y no solamente en el 95% de los casos es azar, sino que hace un año uno de cada 10.000 personas padecería ELA en algún momento de su vida, y se habla de que en 2035 será una de cada 300. Lo que hace es algo que se está viendo ahora mismo, que es que la incidencia de la enfermedad está subiendo. Entonces, esto es una lucha por todos. Y dentro de que es una lucha por todos,
sí que necesitamos pues, gente concienciada, socios indirectos, gente que colabore con la asociación, porque las necesidades son enormes. Y luego, aparte, el voluntariado especializado, ¿no? Pues nosotros necesitamos, como he dicho antes, que es muy difícil encontrar una persona especializada en una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Por todas las complicaciones que conlleva, y además la ELA es todas las enfermedades neurodegenerativas aglutinadas en una, ¿no? Porque toca absolutamente todo lo neuro, todo lo motor, ¿no? Todo el sistema motor de la persona. Entonces necesitamos a gente especializada. Sabemos que es difícil y lo que buscamos es un voluntariado de fisioterapeutas, de psicólogos para atender a estos afectados, a los afectados de la de Cantabria, y nosotros a cambio pues queremos dar una serie de talleres, de cursos, lo estamos preparando, dar unos talleres de especialización en enfermedades neurodegenerativas para que cada día la situación de los afectados, no solamente de ELA, sino de cualquier enfermedad neurodegenerativa de Cantabria, sea lo mejor posible, y no solamente eso, sino que los profesionales de Cantabria estén cada vez más especializados en este tipo de cuestiones sanitarias, que cada vez hay más enfermos de ellas. It isn't too hard to see we're in heaven. Yeah. I've been waiting for so long for something to arrive, for love to come along. ¿De qué manera podemos dar visibilidad a esta enfermedad entre todos? Sí, bueno, lo primero es conocerla, ¿no? Es algo importantísimo, conocerla, y bueno, no es necesario hablar de ella, ¿no? Pero sí tenemos, pues desde la asociación tenemos pulseras, que son, por ejemplo, tenemos camisetas, hemos hecho una canción que se llama Conócela, que la vimos aquí en junio. Vamos a publicar un libro sobre enfermedades neurodegenerativas, y entre ellas pues, principalmente la esclerosis lateral amiotrófica. Hay muchas maneras, sin tener que hablar de ello, ¿no? Porque no es un tema realmente, no es el tema más agradable de una tertulia, ¿no? Pero sí que es cierto que conociéndola, que siendo consciente de ello y participando en la medida de lo posible de lo que hacemos, es poner un granito de arena, que cada granito de arena es importantísimo, porque es lo que hace una montaña, que es lo que realmente necesitamos para poder llevar a cabo pues, este proyecto, que sí que es verdad que es ambicioso, pero es para hacer de Cantabria pues, un lugar mejor realmente. Fernando, pues muchísimas gracias. Espacio patrocinado por Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. 942-229-600.